Bienvenidos al canal Fe Viva Hoy para compartirles este mensaje sobre otra faceta del rostro de Jesús. Este nuevo nombre que vamos a reflexionar pudiera ser el más insignificante de cuantos en la serie se han dado. Pero como todo en Cristo es unidad, nada es menos importante. Así que es de destacarse también este nombre con el que fue llamado Jesús en su tiempo, y justamente por aquellos que lo conocían desde niño, desde adolescente y joven. Me refiero al nombre de el carpintero. Jesús es el carpintero. Y encontramos esa mención en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, primeros versículos. Jesús se dirigió a su pueblo, a Nazaret, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero? Esta es palabra de Dios. También vamos a observar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, la misma escena, que Jesús se dirige a su pueblo, a Nazaret. Ya había ganado la fama de ser un profeta, de proclamar la palabra en nombre de Dios y de hacer milagros con sus manos. Pero aquí la mención que refiere a su nombre es esta: ¿no es acaso el hijo del carpintero? Entonces queda bien claro que para su pueblo, para Nazaret, pues él era conocido como somos todos, en general todas las personas, pues por la labor que desempeñamos muchas veces, ¿verdad? Ahí viene el taxista, ahí viene el panadero, el plomero, el contador, en fin. En razón de nuestro trabajo somos conocidos, somos nombrados, somos llamados. Aquí vemos que la gente, la que más conocía a Jesús por años, por décadas incluso, estaba asombrada de que él estaba ungido de Dios, de que a través de su persona se comunicaba la verdad, a través de su persona se comunicaba la vida divina, y no se lo explicaban, porque para ellos era un simple trabajador, un simple artesano, y no más. Entonces esto nos lleva a una doble reflexión. Por un lado, el valor inmenso que le dio Jesús al trabajo. Él quiso ser como uno de nosotros, un trabajador, un artesano, y de esta manera bendecir nuestro trabajo, el que fuese. Como decía el Padre Pío: te paguen mucho o te paguen poco, bendice tu trabajo, porque bendiciéndolo lo llenas de luz divina. Es decir, te haces uno con el trabajador divino, con Jesús. Y también resaltar que lo importante del trabajo, como decía en su papado Juan Pablo II, no es la transformación del mundo, no es tanto eso, sino la transformación de nosotros mismos. Porque bien sabemos que el trabajo nos fortalece, robustece el carácter. A través del trabajo se llega a ser perseverante, a agrandar la voluntad, a ser generoso, a ser responsable. Entonces son muchas gracias las que se conceden a través del trabajo, y Jesús lo quiso resaltar tanto que la mayor parte del tiempo en este mundo lo llevó a cabo en su trabajo. Por eso unos le decían: es el hijo del carpintero, de José, y otros ya decían propiamente: es el carpintero, él se dedica a hacer ese oficio. Entonces eso resulta maravilloso, porque Jesús quiso experimentar como nosotros esas responsabilidades, ese peso, esas dificultades,
esos logros, esos fracasos como hombre, como trabajador, ver la injusticia en la propia carne y ver también la amabilidad de la gente que te reconoce tu trabajo. Entonces, por un lado, destacar ello, la divinización que dio como Hijo de Dios Jesús al trabajo en su propio cuerpo, en su propia persona. Por otro lado, pues lo que él mismo decía en otras palabras, nadie es profeta en su tierra. Cuando el espíritu está adormilado en el corazón de la persona, no puede presenciar lo divino, no puede presenciar la acción del Espíritu Santo. Y no solo en Jesús, claro, él es el Hijo de Dios y el más notable y primigenio en la acción del Espíritu, pero cuando una persona, un hermano, un primo, un vecino, un conocido, es una persona que alaba, que transmite la acción del Espíritu, lo reducimos a algo meramente terrenal. Entonces, esa otra lección es importante, que debemos abrirnos al Espíritu y ver en todos los demás también la acción del Espíritu Santo, que está en ellos, que florece en ellos, que da mucho fruto y de manera muchas veces silenciosa, de manera respetuosa, discreta. Decía también la Madre Teresa de Calcuta, pues lo importante del trabajo es el amor que le infundes a tu servicio, porque el cuánto ganas o cuánto no ganas es una circunstancia del mundo de fuera, pero de dentro lo que tú sacas de ti en tu trabajo y el amor que le añades a ello es lo que cuenta y es lo que trasciende y es lo que permanece. Porque ahora muchos trabajos suelen ser de 1D, 2D o 3D. Y Jesús trabajó en 10D, con los 10 dedos. Dice que incluso resalta la Escritura que los milagros los hacía con sus manos, así como hacía un mueble de madera también, con sus manos, con su humanidad, hacía los milagros. Y eso es algo que también nos lleva a reflexión y a enderezar ese rumbo, porque últimamente se están despreciando los trabajos que se hacen con las manos. Últimamente se están distanciando los contactos humanos y eso pues conlleva a una infelicidad, porque la forma en que nos separamos, la forma en que nos desasemejamos, nos hace como salir del cuerpo al que pertenecemos o sacar a otros del cuerpo al que pertenecen. Ya sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo al que pertenecemos, entonces debemos tener más proximidad y más cercanía humana para ser realmente un solo cuerpo. Y eso es lo destacable de esta mención, de este nombre de Jesús, el carpintero, que por tantos años se esmeró en aprender ese oficio y en desarrollarlo. Es inimaginable las experiencias que tuvo Jesús, seguramente ya cuando le encomendaban trabajos, las dificultades para que también le pagaran o para que quedaran a gusto, todo eso lo vio él también. Las humillaciones propias que se viven en el trabajo, ¿verdad? Y que los hijos deben conocer o saber, porque cuando ven marchar a sus padres rumbo al trabajo y regresar horas después, suponen que tal vez hasta fue divertido, pero es un esfuerzo que lleva mucho sudor, a veces lágrimas, a veces dolor y también alegrías, pero debe ser bien valorado, ya no como un castigo, sino como una bendición, como dice el Padre Pío. Y siendo bendición nos va a llenar a todos de luz divina. Ese es pues el mensaje de hoy y el nombre de este rostro de Jesús, el carpintero. Jesús es el carpintero.